verlos aquí. Mi corazón se llena de gozo cuando los veo, porque el domingo, que es el primer día de la semana, se lo entregamos al Señor. Es el día del reposo. El reposo en el momento en que, después de una semana de arduo trabajo, de aflicciones, de situaciones, el Señor nos da ese privilegio de venir a entregarle a Él todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, y darnos ese momento para escuchar su palabra, para refrescarnos. Dice Él: ven a mí todo el que está sediento, y Él nos da agua viva. Cuando nos reunimos como familia, porque somos una familia de la fe, nos damos cuenta que no estamos solos en esta batalla, que estamos luchando hombro a hombro. Y yo sé que hemos visto que la congregación tal vez ha bajado, pero no muchos por enfermedad, por situaciones complicadas, pero es porque la iglesia del Señor tiene que pasar un proceso. Siempre, como nos decía el pastor, cuando hay una siembra y usted pasa por un campo que acaba de ser sembrado, no se ve nada. Se ve el trabajo únicamente del arado, donde rompió la tierra. Pero dice el Señor que nosotros clamamos por esas lluvias tardías, que son las que hacen retoñar. Y veremos el fruto crecer en esta iglesia, porque la iglesia del Señor está destinada a crecer, a ir hacia adelante, seguir a su Señor. Porque ahorita, como lo vamos a ver, ¿dónde nació la iglesia? Hace unos días pudimos ver en la televisión un momento especial, que fue el festejo de los 70 años de gobierno de la reina Isabel II. Esta señora, con 95 años, sigue gobernando su casa real. Y curiosamente, ella sigue ahí firme, pero eso no quiere decir que no ha tenido problemas. El día en que ella fue coronada, murió su padre, Jorge VI. Ella tuvo que vivir la separación de su hijo y la muerte de la princesa Diana. Ha sido como un año la muerte de su esposo, y resistir el mal comportamiento de sus nietos. Pero ella sigue ahí, ella está ahí, y me encanta verla como ella se comporta, como está firme. Eso es una vocación. Ella fue llamada a ser reina. Ella tenía esa vocación de parte de Dios. Y cada uno de nosotros, cuando el Señor Jesucristo nos llama, Él nos da dones y talentos, y nos da vocaciones. Esos dones y talentos que el Señor nos da son para edificar la iglesia, son para poner en práctica en su iglesia. Pero también nos da dones para que nosotros podamos subsistir en este mundo. Habemos carpinteros, albañiles, ingenieros, cocineros, sastres, y eso es un don que Dios nos dio. Un consejo para los jóvenes: no busquen hacer lo que les gusta hacer, busquen hacer para lo que son buenos, porque ese es el don que Dios les dio. Muchos jóvenes en este tiempo se frustran porque no logran sus sueños, porque quieren hacer lo que les gusta hacer, pero no buscan en el Señor los talentos y los dones que Dios les dio para hacer. Dice Herman Melville que una aflicción supera 1000
alegrías. Herman Melville fue el creador de Moby Dick. La vocación del sufrimiento. La vocación, la palabra quiere decir llamado, llamar a. Y a veces como cristianos no entendemos por qué sufrimos. ¿Por qué si somos hijos de Dios, aún así sufrimos? Cuando viene el sufrimiento a nuestras vidas, nos derrumbamos. Tenemos años de estar en el Evangelio, pero cuando viene el sufrimiento en nuestras vidas, nuestro pensamiento cambia. Y a como van pasando los años, los que ya tenemos un poquito de años, nos asustamos cuando nos llama alguien que nunca nos había llamado. Porque nunca es para una buena noticia. Son para malas noticias. El fin de semana recibimos en nuestra casa una noticia dolorosa de un compañero de mi hijo que murió. Y es dolorosa porque cuando uno ve la juventud desea lo mejor para ellos. Cuando muere un papá, uno queda huérfano. Cuando muere una esposa, uno queda viudo. Pero cuando muere un hijo, no hay palabras para eso. Porque el dolor es muy grande. Y a veces nos preguntamos que por qué vienen esos dolores a nuestra vida. Si yo sigo al Señor, si yo busco al Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios en esta situación? Vamos a ir al libro de Job. Cuando escuchamos el nombre de Job, lo mezclamos con el sufrimiento. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el Señor nos dejó, tenemos muchos ejemplos de grandes sufrimientos. Cuando nosotros nacemos en el Evangelio, nacemos en el Nuevo Pacto. Nacemos en el Nuevo Testamento. Y nos gusta leer el Nuevo Testamento. A muchos no nos gustaba leer el Antiguo Testamento. Porque hay muchos libros, tiene muchos nombres, muchas fechas, muchos lugares, muchas situaciones que dicen esto no tiene que ver conmigo. Pero el Antiguo Testamento nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra quién es Dios, quién es nuestro Dios. Porque al pasar los años en el Evangelio nos creamos una idea errónea de quién es Dios. Mis hermanos, ¿ustedes saben cuál es el problema de la iglesia de hoy? Que no conoce a su Dios. Hemos estado tan felices de estar recibiendo los panes y los peces. Y sin saberlo, hemos venido buscando los panes y los peces y no buscando a nuestro Dios. Porque después de esta pandemia que pensamos que era difícil, se suscita en el mundo un montón de cosas que no teníamos planeado. Y vienen y nos afectan en nuestra vida. Indiferentemente, pero nos afectan. Y tenemos situaciones que nos van golpeando el alma. Que nos van golpeando nuestro caminar en la fe. Y empezamos a flaquear. Y empezamos a dudar. El justo por la fe vivirá. Pero tenemos una idea abstracta de qué es la fe. Porque no conocemos a nuestro Dios. Para los que estudian la Biblia, consejo les doy: estudien todo el Antiguo Testamento y conoceremos a nuestro Dios.
Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, y leo para ustedes. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme el número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En ese momento Job era un hombre que estaba bien, tenía dinero, su familia marchaba bien, y era un hombre justo y recto, dice la palabra, conforme a la dispensación. O sea que hacía lo que Dios le había dicho, y eso lo establecía como justo. No tenía de qué quejarse. Vivía en el valle de Uz. Debe haber sido un lugar bellísimo. Y él salía en las mañanas a ver todo lo que tenía. Sabía que en la noche iba a haber fiesta. Y después en las mañanas se levantaba a hacer sacrificio, holocausto, por si alguno de sus hijos había pecado. Él era el patriarca. Él pedía por sus hijos. No había ningún problema. Dice el 6. Y aquí sucede algo maravilloso. Dios nos va a permitir ver en estos versículos una ventanita de qué es lo que sucede en el cielo. Lean conmigo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En este caso son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Cuando yo leía que dice que vino Satanás, yo me pregunté cómo se escapó, si debería estar en el infierno, cómo se salió, cómo se metió al cielo, dónde estaba que la seguridad no lo vio entrar. Y esto nos demuestra una cosa, que a veces tenemos una vaga idea de la lucha entre el bien y el mal. Y eso no es tan real. No existe tal cosa, la lucha entre el bien y el mal en el cristianismo. Aquí está demostrando que Dios es soberano. Y todas las criaturas de esta tierra le tienen que dar cuentas, hasta Satanás. Y cuando Él llama se tiene que presentar. Y que cuando Él habla se cumple. Y cuando Él dicta se hace. Es maravilloso. Y se presenta Satanás y dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Es maravilloso cuando Dios nos muestra en su palabra las cosas que Él hace. Le pregunta: ¿de a dónde vienes? Mis hermanos, ¿ustedes creen que Dios no sabía de dónde venía? Dios sabe todas las cosas, sabe el movimiento de todas sus criaturas, Él sabe todo. Y le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: de rodear la tierra. Vengo de darle vueltas a la tierra porque yo tengo todo el poder sobre la tierra. Vea cómo los tengo dominados.
Vea cómo hacen lo que yo quiero. Nadie te busca a ti. Parafraseando lo que Satanás le estaba diciendo a Dios. Mira, todo el mundo, nadie te busca, todo el mundo te da la espalda, cada uno está en sus goces y sus placeres. Nadie. Y sigue diciendo, el 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo? Claro que Satanás había andado cerca de Job, pero no podía acercársele, no podía entrar en la vida de Job. Claro que Satanás, porque la palabra dice que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Usted que se le va a escapar uno? Él conocía a cada uno también, buscando dónde están sus debilidades, dónde están sus pasiones, dónde está su corazón. Porque la palabra del Señor dice que donde está nuestro corazón, es donde está nuestro deleite, ahí está nuestro corazón. Por eso el Señor dice que Él nos va a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, va a quitar el corazón de piedra, el corazón que busca lo que no es de Dios, para buscar el corazón de Dios. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Lo tenía bien controlado Satanás a Job, o bien estudiado sería la palabra. Sabía todo lo que tenía, todo lo que hacía y cada movimiento, pero no podía tocarlo. Y sigue diciendo: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás le estaba diciendo a Dios: ¿acaso lo hace Job porque te ama? ¿Acaso lo hace porque te busca a ti? No, lo hace por todo lo que tú le das. Pero Satanás le dijo: déjamelo un toquecito. Quita tu protección sobre cada cosa de él y déjamelo un momentito nada más. Déjame que le pueda poner las manos encima y lo aflija como aflijo a todos los demás. Y no te dará la espalda. Dámelo un toquecito, dice Satanás. Suéltame. Dijo Jehová a Satanás: he aquí que todo lo que tiene está en tu mano, y solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. En ese momento Dios quita el manto de protección sobre Job, y Satanás puede entrar. Muchos de nosotros, cuando buscamos a Dios, dejamos pequeñas endijas en nuestra vida, pequeñas situaciones que no queremos entregarle a Dios, que no queremos que Dios esté en eso. Y venimos y le adoramos y le decimos que es nuestro Señor. Pero mis hermanos, cuando la palabra dice que nosotros declaramos a Jesús como nuestro Señor, si Él es realmente nuestro Señor, es Señor de todo, de toda nuestra vida. A veces le decimos: Señor, yo te amo, yo te sigo, pero no te metas en mi vida. No te metas con mis hijos. No te metas en mi relación. No te metas en mis finanzas.
Porque yo en la iglesia soy una cosa, pero en la calle soy otra. Y dejamos pequeñas puertas que permiten que el manto de protección de Dios no nos cubra por completo. Y hay ocasiones cuando Dios quita ese manto. ¿Qué aspectos tocó Satanás a Job? Primeramente, atacó sus bienes. Vino directamente de sus bienes, porque eso nos da seguridad. Cuando le oramos a Dios por prosperidad, pero hay plata en la cuenta, no es tan difícil orar. Pero cuando sabemos que está llegando fin de mes y no lo tenemos, nuestra fe flaquea. Viene y le quita en lo que Job estaba sustentado, sus bienes, todo lo que él poseía. Y aún así Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, grande es Jehová. En ese momento se estaba manteniendo firme. Entonces viene Satanás nuevamente y le dice a Dios: déjamelo otro poquito. Y vino y atacó su familia. Le quitó todo lo que se relaciona socialmente cerca de él. Dice que sus hijos hacían fiesta. Había alegría en la casa. Invitaban a sus hermanas. Supongo que él se iba a acostar temprano porque se levantaba temprano, pero también asistía a la fiesta. Y no pasaba nada. Todo era felicidad. Pero no le habían dado la primera noticia cuando llegaron y le dijeron: todos tus hijos han muerto. Y eso rompió el corazón de Job. Empezó a hacer grietas en él. Y no había terminado de suceder eso cuando le viene una sarna sobre él. Una enfermedad que no se conocía. Una enfermedad que lo atacó completamente de pies a cabeza. Y lo derribó. Y lo derribó en la ceniza. Y Job empieza a rompérsele su armadura de fe, como nos sucede muchas veces a nosotros. Y empieza a dudar, porque Satanás es experto en poner duda. Él es el padre de mentira. Y va a venir inmediatamente a nuestra mente a decir: ¿dónde está tu Dios? Ahora sí, ¿dónde está? ¿Te dolió? Te va a doler más. Y a Dios no le interesa. No se muestra cuando tú te lo pides. Y esa enfermedad que a Job lo ataca, lo llena de duda. Hasta el punto en que su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Porque la esposa, después de verlo siendo un gran hombre, un gran terrateniente, un gran señor de su tierra, lo ve postrado sobre ceniza con esa sarna. Y como si fuera poco, Job en esa situación, todos los pilares de su vida fueron destruidos. ¿Dónde nos metemos cuando no nos queda nada? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Cuando no tenemos nada, cuando lo perdemos todo, ¿a dónde iremos? Y como si fuera poco, vienen sus amigos y le dicen: Job, algo tuviste que hacer. Algo malo debe haber en tu vida. Algún pecado tiene que haber, porque, oye, te está dando duro.
Y estuvieron sentados con él 7 días sin dirigirle palabra. Yo me imagino el grado de enfermedad que él tenía, de pies a cabeza, que ni poder hablar. Le dice, algo debiste hacer. Pero si leemos al principio, dice que Job era perfecto y recto y temeroso de Dios. No había hecho nada. Nada para merecer lo que estaba pasando. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tuve que ser yo el que tuvo que sufrir esto? Al principio de este año, en diciembre del anterior, en cuestión de 2 meses, perdí 3 familiares que eran importantes en mi vida. 22 días de diferencia uno de otro. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Me siento solo. Después viene un torbellino en mi casa y digo, Señor, te estás llevando todo. ¿Cómo cuesta creer en ese momento? ¿Cómo cuesta mantenerse en la fe? Y cuando parecía que todo ya estaba listo en la vida de Job, Job clamaba y decía, aunque mi Señor me matare, en Él esperaré. Y tanto que Job le pidió a Dios y renegó sobre su vida, en ningún momento Dios le respondió. No obtuvo una respuesta, obtuvo una persona. Y dice que en la tormenta se aparece Dios. Y después de que Job había reclamado y había dicho tanto, Dios se le dirige a Job y le dice, yo te voy a contestar, pero primero contéstame tú. ¿Dónde estuviste tú cuando creé el mundo? Y empieza a hacerle una serie de preguntas que parece que lo está intimidando. Pero Job ve en su corazón y se da cuenta con quién está hablando. Que estaba hablando con Dios. Y se da cuenta que Dios es soberano y hace con sus criaturas lo que Él desee, que Él prepara a sus hijos, que es la mano de Él. El sufrimiento que Job pasó no venía del exterior, venía de Dios. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender, que los sufrimientos que nosotros padecemos, Dios está ahí. Y Job abre sus ojos. Después de una vida perfecta, según la dispensación, ahora se dio cuenta de quién es Dios. Y dice, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Y ya las cosas que habían pasado no importan. Ya las cosas que habían pasado ya no tenían el valor que antes tenían para Job, porque había visto a su Dios. Hermanos, la iglesia debe conocer a su Dios, debe buscar a su Dios sobre los panes y sus peces. Y aún así, Dios le restablece a Job, multiplicándole mucho más. Pero ya para Job, eso no era importante. Que había conocido a su Dios. Cuando el apóstol Pablo ministraba, llevaba el mensaje, y aún así él tenía un problema. Y le pedía a Dios constantemente que quitara ese problema. El Señor le dice, bástate en mi gracia. Bástate en la salvación. Bástate que eres salvo.
Porque mis hermanos, la salvación es lo mejor, es el regalo más grande que tenemos. Un regalo inmerecido. Para mí es un poco chocante cuando escucho que dicen, todo en esta vida hay que pagarlo, excepto la salvación. Porque la salvación costó. Y costó bastante. Muchísimo. Vamos a ir al libro de Isaías 53. En este momento vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que estas palabras de la Biblia entren en nuestro corazón. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, este lugar es un edificio. Cuando entramos sigue siendo un edificio. Pero cuando invocamos la presencia de nuestro Padre, es tierra santa. Y este versículo, este libro y este versículo en especial es tierra santa. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, pero que estas palabras vayan no a nuestra mente, sino directamente a nuestro corazón. Padre, sabemos que tu Espíritu Santo está aquí, que está trabajando en nuestra mente, Señor, y te pedimos que trabaje en nuestro corazón para entender, para escuchar y comprender lo que tú nos quieres dar. Te alabamos y te exaltamos por lo que tú eres, Dios verdadero de Dios verdadero. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El título es El siervo sufriente. En Juan 9, no lo busquen, en Juan 9 se da un caso donde le preguntan a Jesús. Jesús se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. Y los apóstoles le preguntan, los discípulos, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que naciera ciego. Y Jesús le contesta, ninguno de los dos. Él nació ciego para que la gloria de Dios sea manifestada en esta tierra. Un hombre nacido ciego, toda su vida con una limitación que para ese tiempo lo convertía en un mendigo. Para esperar, sin él saberlo, el día en que nuestro Señor Jesucristo le iba a devolver la vista. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que él, si hubiera sabido que el que le iba a devolver la vista era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que las manos que le iban a poner en los ojos eran las manos más hermosas de esa tierra? ¿Usted cree que él no fuera quedado otros 30 años más ciego, esperando a su Señor? Jesús de Nazaret. Jesús era hombre,
Jesús nació como usted y como yo, sufriendo. Desde el principio, desde antes de que Él naciera, dice en Génesis que la serpiente le mordería el calcañal. El sufrimiento lo siguió desde antes de que Él naciera. Y cuando nace, dice que nace en un pesebre, nace en lo más humilde y crece como usted y como yo, con limitaciones. Dice que cuando se presentó en el templo llevaban palominos, que era lo más humilde que se podía presentar en ofrenda. Eran humildes. Y Jesús comenzó su vida como cualquiera de nosotros. Y eso se lo recalco porque a veces creemos que Él es Dios, porque sí lo es, pero que está lejos de nuestros sufrimientos, está lejos de entender qué es lo que yo estoy pasando, está lejos de sentir lo que yo estoy sintiendo. Pero Él fue hombre, 100% hombre, con una excepción: nunca pecó. Nunca hubo pecado en Él, y por eso para Él era más difícil, porque el pecado está dentro de nosotros. Aprendemos a vivir con el pecado, aprendemos a caminar con el pecado, y sin Cristo ya el pecado se vuelve rutinario, y sin Cristo el pecado vive con nosotros, duerme con nosotros y hace por nosotros lo que nosotros deberíamos hacer. Para Él era más difícil, porque Él no tenía pecado, pero era hombre. Y en su adolescencia, en su vida adulta, vivió como usted y como yo. Sufrió, lloró porque Lázaro murió, era su amigo. Y lloró. Dice que Jesús lloró. Se cansaba al caminar, igual que nosotros cuando va a trabajar y llegamos a la casa y decimos: no voy a leer la palabra hoy porque estoy un poquito cansado. Él llegaba cansado y aún así se iba a orar. En una ocasión dijo: las zorras tienen madriguera y yo no tengo casa. Yo no tengo nada aquí en esta tierra. Tengo que andar pidiendo dónde voy a dormir. Los rechazaban, igual que a nosotros. Lo humillaban. Los sumos sacerdotes llegaron y dijeron: este no es Jesús, el hijo del carpintero. Lo sacaban de las ciudades. Mejor váyase. Y en más de una ocasión estaba tan exhausto que se acostó en la barca a descansar. Ya su cuerpo no daba, su carne no daba. Y aún así los discípulos lo despiertan y él dice: Jesús, levántate, que vamos a morir. Por eso es que se levantó de mal humor, porque dice que airaos pero no pequéis. Y se levantó de mal humor y detuvo el viento para seguir durmiendo, porque era hombre igual que usted y que yo, con una misión, con una vocación: el sufrimiento. Tuvo que ver la muerte de su padre antes de su ministerio, y eso no está registrado en la Biblia. Lo saco por deducción, porque si José fuera estado vivo, nunca fuera permitido que mataran a su hijo. Y se quedó atendiendo a su madre en todo momento. En todo momento veló por su madre. Así como nosotros velamos por nuestra familia, muchos de nosotros entregamos mucho de nosotros para nuestros familiares. Y a veces no lo valoran. Y sufrimos por eso. Y llegó el momento en que Jesús ya sabía qué era lo que tenía que hacer.
Y en su humanidad, orando en el monte de Getsemaní, el sufrimiento lo atacaba. Dice que era un horror lo que él estaba sintiendo en ese momento, porque estaba sintiendo la pincelada, una pincelada de lo que iba a pasar. Y era tanto el dolor y el terror que estaba sintiendo en su humanidad, en su carne, que flaqueaba. Y flaqueó hasta el punto en que le dijo: Señor, Padre, si está en ti, que pase esta copa. Mis hermanos, ¿ustedes saben cuál era la copa? Era la copa de la ira de Dios. Toda la ira de Dios iba a caer sobre él. Toda la ira y la justicia de Dios iba a caer sobre él. Era insoportable. Era un terror hasta el punto en que sudaba gotas de sangre. Mis hermanos, si en ese momento no aparece el ángel del Señor, Jesús muere en ese momento. Pero él tenía que cumplir una misión. Y Dios lo fortalece. Porque cuando tenemos pruebas que ya no vamos, que creemos que no podemos soportar, necesitamos el poder sobrenatural que Él nos da. Ese poder sobrenatural que está en usted, que está en mí cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, que se llama el Espíritu Santo. Y muchas veces queremos atacar los problemas, queremos luchar con los problemas en nuestras fuerzas y no vamos a poder, porque nuestra carne es débil. Y llegó el momento. Él se manifestó como hombre y fue vindicado por el Espíritu Santo, por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Pero se manifestó como hombre, con todas las limitaciones que tenemos cada uno. Y llegó la hora. Y fue llevado para que cumpliera su misión. Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Jesús era el hombre más bello que puso un pie sobre la faz de la tierra. Era perfecto. Sus cejas eran perfectas. Sus labios tenían el rosado perfecto. Sus mejillas, cuando era bebé, tenían el rosadito perfecto. Era el hombre perfecto. Pero no iba a quedar belleza sobre él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, varón de dolores. Esta frase, varón de dolores, no quiere decir que se dolió o que estaba dolorido. Varón de dolores. El dolor era todo su ser. El sufrimiento que él iba a pasar es inhumano. Ningún ser humano lo podía soportar, pero tendría que venir sobre él. Su vocación, la vocación de Jesús hombre, fue sufrir. Y muchas veces vemos en la vida y nos preguntamos por qué suceden ciertas cosas. Yo tuve el gusto de conocer una compañera de mi hija, una linda muchachita, con un gran futuro. Y a los días sufrió
una enfermedad, una paraplegia, que la dejó en una silla de ruedas. Y hasta el día de hoy. Y cuando mi hija la llevábamos para que lo viera, yo tenía miedo de enfrentarme al papá de ella, porque si me iba a preguntar, ¿por qué? Porque era un hombre justo. Ama a Dios. Pero estaba devastado por la situación. Varón de dolores. Experto en quebranto. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como se escondió de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor que Jesús experimentó era insoportable. Mis hermanos, nosotros hemos padecido enfermedades, hemos padecido dolores, pero si Jesús no fuera el varón de dolores, cada enfermedad, cada problema, cada dolor en el corazón sería insoportable. Pero Él lo llevó por cada uno de nosotros en su carne. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice que Él llevó todos nuestros dolores. Mi hermano, ¿usted sabe por qué usted puede caminar todos los días? Porque usted se puede levantar. Porque su organismo reacciona todos los días. Porque Él llevó todos nuestros dolores. Nosotros somos hijos de Dios, pero la iglesia es hija de la cruz. Y cada uno de nosotros es el retoño de esa semilla que caía del cuerpo de Jesús hasta la última gota en el suelo. Cada uno de ustedes, cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo es hijo de la cruz. Y no comprendemos cuál es el llamado de la iglesia. Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Hacia dónde? Hacia la vía dolorosa, a sufrir lo que yo sufrí, hacia el Calvario, a llevar el dolor que yo llevé. ¿Por amor a quién? A los suyos. ¿Cuántas veces nos dolemos por las personas que se pierden? ¿Cuántas veces nos dolemos por las personas que mueren hoy sin Cristo? No nos duele. Nos hemos vuelto insensibles porque hemos abandonado el camino de la cruz. Somos hijos de la cruz. Somos hijos de la sangre de Cristo. Hemos perdido la visión. En Apocalipsis el Señor le llama la atención a la iglesia y le dice: porque has perdido tu primer amor. Nos enamoramos de los panes y los peces y perdimos nuestro primer amor. El primer amor de todo hijo de Dios, de todo cristiano, es la cruz. Es la cruz. Y en la cruz está nuestro Señor. Quiero que lo visualice en su mente. En esa cruz, en este momento, está muriendo su Señor. Está muriendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cada gota de sangre que está cayendo sobre usted, para que no se pierda ni uno de los que el Señor le ha dado. Somos hijos de la cruz.
Esa cruz es nuestro primer amor. Tenemos que retomar el camino, iglesia, que es el camino hacia la cruz. Es la vía dolorosa para entender a qué nos llamó y por qué estamos aquí. Y en la cruz sucede algo maravilloso. ¿Ustedes creen que ya los romanos no habían crucificado más gente? En su tiempo de dominio, a miles habían crucificado. ¿Cuál era la diferencia con crucificar a Jesús? ¿Cuál era la diferencia de los que estaban a la par de Jesús? Era otro hombre, más que moría en manos de los romanos. ¿Qué era la diferencia? La diferencia lo hizo un letrero que colgaron en la cruz de Jesús en 3 idiomas diferentes. Jesús, el Rey de los judíos. Nunca en la historia romana habían crucificado a un rey. Nuestro Rey. Por eso, mis hermanos, cuando estén en el valle de prueba, en el valle de aflicción, recuerden que nuestro Rey estuvo ahí primero y que nuestro Rey venció, porque ahorita no está en la cruz. Él venció al mundo y ahora está sentado a la diestra del Padre como Dios verdadero del Dios verdadero. Esa es la diferencia que hace al cristianismo la fe verdadera, que hace al cristianismo el camino al Padre. Nunca olvidemos la cruz. Nunca olvidemos cuál es nuestro llamado. Y si disfrutamos de los panes y los peces, es por amor a Él. Y si no es así, recordemos que Él estuvo ahí primero en su cuerpo, en su carne, y sufrió cada dolor y cada aflicción que usted está sufriendo. Pero Él la sufrió, todos los dolores de las personas que ya habían nacido, las que estaban vivas y los que iban a nacer en ese momento. Todo vino sobre Él. Y en un momento Él exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él tenía que sufrir el abandono de su Padre. Él tenía que sufrirlo. Porque cuando usted se sienta solo, recuerde, Él ya pasó por ahí. Cuando usted sienta que su Dios lo ha abandonado, recuerda que Él estaba ahí primero. Y su palabra dice que nunca nos dejará. Y en un día, en un abrir y cerrar de ojos, Él lo va a estar esperando a la puerta del cielo y lo va a sentar en la mesa con Él y le dirá: siervo bueno y fiel. En lo poco. Mis hermanos, lo que esta vida nos ofrece es poco para una eternidad en su presencia. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni nuestros caminos mis caminos,
dice Jehová. Cuando comprendamos el valor del llamado que el Señor hizo a cada uno de nosotros, los dolores, los sufrimientos de esta tierra serán pocos para el placer tan grandioso que es una eternidad en su presencia. Cada uno de nosotros somos guerreros y llamados a llevar, a proclamar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, que es el único, el camino al Padre. La iglesia es esa voz que clama en el desierto a toda criatura de que solo Dios verdadero, de Dios verdadero, salva.